Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios porque nos concede otro día más de vida y nos permite respirar, más que todo, nos permite abrir nuestros ojos, a poder levantarnos de nuestra cama y darle gracias a Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Que nosotros estemos con vida, ya que algunos ahorita están enfermos, quizás en el hospital, en una cama, ¿verdad? Pero usted y yo estamos con vida y eso es lo más importante, ¿verdad? Y bueno, en esta mañana los que me están mirando a través de sus cámaras, eh, eh, doy gracias a Dios porque nuestro hermano Andrés Rivera pues me extendió la oportunidad de compartir la palabra en esta mañana, día viernes, ¿verdad? Con cada uno de ustedes y en esta mañana pues quiero invitarles a que ustedes se unan conmigo para meditar la palabra del Señor. Y quiero invitarles en esta mañana ahí en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Y vamos a estar mirando un poquito de lo que es esta historia de los 10 leprosos que fueron limpiados por nuestro Señor Jesús. Y a este título o este tema lo he titulado El leproso que regresó a darle gracias a Dios. Así lo he titulado este mensaje, este corto mensaje que voy a compartirles hoy en esta mañana. Y una vez más repito, la escritura que voy a estar meditando en esta mañana va a ser en Lucas capítulo 17, versículo 11. Gloria a Dios. Si usted ya encontró el libro de Lucas capítulo 17, versículo 11, lo voy a comenzar a leer. Dice: en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesús. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy las gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios amado, porque pudimos abrir nuestros ojos en esta mañana, Señor, y respirar y mover nuestro cuerpo, Señor. Y por eso, Señor, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Muchas gracias, Señor, por la vida que nos prestas, Señor, cada día. Gracias, Padre, porque nos has despertado a tempranas horas para buscar tu rostro
y para meditar en tu palabra, Señor, por unos minutos, mi Dios. Ruego, Señor, que tú nos bendigas en esta mañana con tu palabra, Señor, con esto que lo que nos vas a enseñar en esta mañana, Señor. Te lo pido y te lo suplico, Señor Jesús. Te pido, Señor, que bendigas la vida de cada hermano, cada hermana que está mirando, Señor, esta enseñanza, Señor, este mensaje, Señor. Bendice sus vidas, Señor, cada uno de ellos, Padre. Y bendice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Una vez, amados hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Quiero repetir el título de este tema. Lo hemos titulado El leproso que regresó a darle gracias a Dios. Aquí en Lucas capítulo 17, versículo 11, nos habla, nos enseña, nos relata una historia que sucedió en los tiempos de nuestro Señor Jesús el Cristo, hace casi 2000 años. Y aquí en Lucas capítulo 17, versículo 11, nos comienza a decir, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Es decir, que Jesús, nuestro Señor Jesús, se dirigía hacia la ciudad de Jerusalén. Y el deseo de Jesús, la misión de Jesús, era ir a Jerusalén. Mas sin embargo dice que él se encaminaba con sus discípulos y pasaba, dice, entre Samaria y Galilea. Y estas dos ciudades de Samaria y Galilea eran ciudades extranjeras. ¿Por qué? Porque los samaritanos, si usted recuerda, ahí en Juan capítulo 4 nos dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Pero en sí los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. ¿Por qué? Porque los samaritanos era una raza mezclada con judíos. Entonces los samaritanos no eran 100% judíos. Los samaritanos eran una raza de judíos y otra clase de personas. Por decir un ejemplo, ¿verdad? Se puede decir que cuando un mexicano se junta con un americano, ¿verdad? Ya no es en sí, no es un 100% americano, sino que es México-americano, o un viceversa, ya sea un guatemalteco con un americano, ¿verdad? Ya no es 100% un americano, sino es una mezcla de dos razas, ¿sí me entendió? Entonces, lo que aquí nos dice que Jesús se dirigía hacia Jerusalén y pasaba entre estas dos ciudades, Samaria y Galilea. Y luego en el versículo 12 dice que Jesús, al entrar en una aldea, dice que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Cuando Jesús pasaba, dice que entró en una aldea y de repente le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Y la pregunta que yo meditaba cuando leía esta historia era, ¿acaso Jesús no sabía que le iban a salir 10 hombres leprosos? Y la respuesta es sí. Nuestro Señor Jesús sabía que al pasar por Samaria y Galilea, en esta aldea, a él le estaban esperando 10 hombres leprosos. Y no eran hombres
sanos, no eran 10 hombres sanos, no eran 10 hombres en condición de buena salud, sino que nos dice aquí que eran 10 hombres leprosos. Si algunos de ustedes saben cómo era vivir como un leproso, la vida de un leproso, amados hermanos, era algo difícil, era algo terrible, era algo triste ser una persona leprosa, con lepra. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, según nos dice Levíticos capítulo 13, que cuando una persona llegó a tener esa enfermedad de la lepra, dice que el sacerdote tenía que inspeccionarlo, tenía que mirar al leproso. Y el sacerdote, cuando miraba la piel, el cabello de aquel leproso, y si miraba que había llagas podridas, si miraba que su cabello, su pelo se había vuelto blanco, y dice que el sacerdote era el que le daba la noticia a aquel hombre y lo declaraba inmundo. Así nos dice la escritura ahí en Levíticos capítulo 13, versículo 3. Entonces el sacerdote era el que le declaraba a este hombre inmundo. ¿Se imagina usted cómo se sentiría usted si un sacerdote lo declarara a usted con esa enfermedad de la lepra? Yo creo que hubiera sido difícil para uno aceptar tener esa enfermedad de la lepra, vivir con esa enfermedad de la lepra. Y no era algo fácil vivir en esa condición de la lepra, porque los leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad para no contaminar a las demás personas. Los leprosos tenían que alejarse de sus familiares, de sus seres queridos, de sus amigos, de las personas que lo rodeaban, y tenían que apartarse de la gente sana. Y no sé si usted se acuerda, pero en la antigüedad dice que hubo un rey, un general, perdón, que se llamaba Naamán de Siria. Dice que este hombre cuando contrajo la lepra, dice que este hombre tenía que apartarse de las demás personas. Le estoy diciendo esto, amados hermanos, porque cuando uno tenía la enfermedad de la lepra no era algo fácil, era algo difícil. Y aquí en el versículo 12 nos dice que y al entrar Jesús en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales dice que se pararon de lejos. Y aquí es donde me llama la atención. Estos 10 hombres leprosos se pararon desde lejos, a la distancia del Señor Jesús. ¿Y cuál es la razón? La razón es porque a ellos les era prohibido acercarse a una persona sana. Y ellos vivieron así por muchos años, quizás, con esta enfermedad de la lepra. Y es por eso que ellos, estos 10 hombres leprosos, se tenían que apartar de las demás personas y no podían acercarse a nadie, porque no querían contagiar a ninguna persona. Y es por eso que estos 10 hombres leprosos se pararon desde lejos del Señor Jesús. Porque cuando ellos vieron al Maestro, para ellos no era algo fácil acercarse al Señor Jesús. Y ellos miraron que nuestro Señor Jesús era un hombre santo, puro, limpio, perfecto, un hombre sano. Y
Y estos 10 hombres leprosos no eran dignos de acercarse al Señor Jesús, porque ellos estaban contaminados con la enfermedad de la lepra, desde la cabeza hasta las plantas de sus pies, eran leprosos. Y es por eso que estos 10 hombres leprosos se pararon desde lejos. Se pararon desde lejos a llamar al Señor Jesús. ¿Pero con qué propósito? Para que el Señor Jesús los sanara a ellos. Y luego nos dice en el versículo 13 de Lucas capítulo 17, para los que acaban de entrar, dice, versículo 13 nos dice, y alzaron la voz estos 10 hombres leprosos, gritaron, llamaron al Señor Jesús, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cuál era la necesidad de estos 10 hombres leprosos? La necesidad de ellos era de que Jesús los sanara a ellos. Y quizás algunos de ellos habían tenido años con esta enfermedad de la lepra. Y en su desesperación, en su necesidad de recibir una sanidad, ellos tuvieron que clamar al Señor Jesús, pidiéndole al Señor Jesús, Señor Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Maestro, míranos. Nadie nos ha podido sanar. Nadie ha podido sanarnos de esta enfermedad. Y nos sentimos muy mal porque la gente nos desprecia. Las gentes nos aborrece. Las gentes nos desecha porque somos personas inmundas, enfermas con la lepra. Señor Jesús, acuérdate de nosotros, Señor. Si tú quieres, sánanos, Señor. Y estos hombres clamaron, alzaron la voz, pidiéndole al Señor Jesús que Él los sanara a ellos, diciéndoles, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y estos 10 hombres leprosos tenían una gran necesidad de que nuestro Señor Jesús los sanara a ellos. Y en el versículo 14 nos añade diciendo, cuando Él los vio, cuando nuestro Señor Jesús los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces cuando estos 10 hombres leprosos clamaron, gritaron, alzaron la voz al Señor Jesús, dice que nuestro Señor Jesús no los ignoró, no los menospreció como las demás gentes lo hacían con estos 10 hombres leprosos. Nuestro Señor Jesús no los cayó, no los despreció. Más bien dice aquí en el versículo 14, y Él los vio. Aquí es donde me toca el corazón a mí, de la misericordia, del gran amor, de la gran compasión de nuestro Señor Jesús. Dice, y Él los vio a ellos. Nuestro Señor Jesús, cuando vio a estos hombres leprosos que estaban parados desde lejos, nuestro Señor Jesús los miró con ojos de amor, con ojos de misericordia, con ojos de compasión. Y nuestro Señor Jesús no los ignoró a estos hombres necesitados con esa enfermedad de la lepra, sino que con esos ojos de amor, con esos ojos de misericordia, con esos ojos de compasión, les concedió la sanidad de sus cuerpos, de esa enfermedad.
Cuando Él los vio, dice, les dijo el Señor Jesús, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y aquí veo yo que la misericordia de Dios es tan grande. El amor de Dios es tan grande. El amor de Dios fue tan inmenso. La compasión de Él fue tan grande hacia estos 10 hombres leprosos. Y aunque la gente había despreciado a estas personas, nuestro Señor Jesús no los despreció. Más bien nuestro Señor Jesús les dio esa sanidad a ellos. Y fíjense, hermanos, nosotros como cristianos, antes de conocer a Cristo Jesús, éramos personas leprosas. Quizás no teníamos esa lepra, esa enfermedad, pero sí teníamos algo más fuerte, más terrible, más horrible, el pecado de la lepra. Estábamos contaminados con esa enfermedad de la lepra espiritual, desde nuestra cabeza hasta las plantas de nuestros pies. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos buenos. Nosotros no éramos personas buenas, personas rectas, personas justas delante de Dios. No. Nosotros éramos pecadores. Nosotros éramos personas faltos delante de Dios. Nosotros no merecíamos nada de Dios. Nosotros éramos personas inmundas, como estos hombres leprosos eran inmundos. Y nosotros delante de Dios éramos personas inmundas, pecadores delante de Dios, los más viles de esta tierra. Y cuando nuestro Señor Jesús nos miró a nosotros un día, nuestro Señor Jesús no nos menospreció, no nos desechó, sino más bien Él nos miró con ojos de misericordia, nos miró con ojos de amor y compasión, y tuvo misericordia de cada uno de nosotros, y perdonó nuestros pecados, nos limpió de nuestros pecados, nos restauró y nos dio la sanidad de nuestra alma, así como nuestro Señor Jesús sanó a estos 10 hombres leprosos. Nuestro Señor Jesús nos sanó a cada uno de nosotros de la lepra espiritual, de esos malos pensamientos, de esos malos hábitos, de esas adicciones, de esos pecados, de esos vicios. Y algunos de ustedes eran personas con vicios, con adicciones. En mi caso, yo era, antes de conocer a Cristo, fui un joven horrible, terrible delante del Señor Jesús. Pero cuando yo le abrí mi corazón a mi Señor Jesús, el Señor rompió todas las cadenas, los vicios, las adicciones, los malos deseos, los malos hábitos. Y yo creo que cada uno de nosotros, antes de venir a Cristo Jesús, éramos personas terribles, horribles, llenos de pecado, de maldad, de iniquidad. Y nuestro Señor Jesús se acercó a nosotros y estamos desde lejos clamándole, Señor Jesús, Señor, ten misericordia de nosotros como estos hombres leprosos. Y a la distancia nuestro Señor Jesús nos vio y nos dice, lo voy a sanar, voy a tener misericordia de ellos. Y el Señor un día tuvo misericordia de cada uno de nosotros que estamos hoy con vida. Y en el versículo 15 dice, entonces uno de ellos, uno de esos 10 leprosos, viendo que había sido sanado de la lepra, volvió glorificando al Señor, glorificando a Dios a gran voz. De esos 10 hombres leprosos que fueron sanados, que recibieron la sanidad completa de la lepra, dice que solo uno regresó glorificando a Dios a gran voz. ¿Y qué pasó con los demás 9? ¿Por qué no regresaron a darle gracias a Dios, a darle gracias al Señor Jesús por esa sanidad que recibieron, por ese milagro que recibieron? ¿Por qué?
¿Acaso se les olvidó cómo era su condición antes de recibir su sanidad? Pero solo uno regresó agradecido con Dios. Y estos 9 leprosos fueron hombres malagradecidos. Fueron hombres que no le dieron gracias a Dios por recibir su sanidad. Amados hermanos, cuando Cristo Jesús nos alcanzó y nos limpió de nuestros pecados y nos perdonó de nuestros pecados, nos podemos volver como estos 9 hombres leprosos, que nos olvidamos del milagro que nuestro Señor Jesús hizo en nuestras vidas, y olvidarnos y podernos volver al mundo, porque así sucedió con estos 9 hombres leprosos, que no regresaron a darle gracias a Dios, más bien se olvidaron de ese milagro y fueron personas malagradecidas. Y Dios no quiere que nosotros seamos malagradecidos. Dios quiere que nosotros seamos personas agradecidas con Dios. A lo menos yo, amados hermanos, yo estoy agradecido con Dios. ¿Sabe por qué? Porque mi Señor Jesús cambió mi vida. Hace 14 años mi vida fue transformada por Dios. Y recientemente, hace un año, Dios me dio otra oportunidad. Mi Señor Jesús me sacó del hospital de 2 operaciones. Y estoy tan agradecido con mi Dios. Porque ahora puedo darle gracias a Dios y porque ahora no estoy en una cama, en un hospital. Ahora estoy dándole gloria a Dios, dándole gracias a Dios, porque ahora puedo pararme, puedo hablar, puedo predicar su palabra, puedo caminar, puedo comer, puedo alimentarme. Y aquí nos dice que solamente de 10 leprosos, solamente uno regresó a glorificar el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor, porque uno se acordó y dijo, no puedo callar de lo que el Señor ha hecho en mi vida y yo tengo que ir a darle gracias al Maestro. Yo tengo que ir a Él y darle gracias a Él. Y esto fue lo que hizo un leproso que regresó a darle gracias al Señor Jesús. El versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Dice que ese solo samaritano que reconoció, que miró, que su cuerpo había sido sanado de la lepra. Dice que miró su cuerpo que ya había sido sanado completamente. Dijo, no puedo estar así sin ir a darle gracias a Dios. Y este hombre leproso regresó y se postró en tierra a los pies de nuestro Señor Jesús. Qué bonito que cuando uno ha recibido la sanidad de su cuerpo, se acuerda del Maestro y va y le dice, Señor, gracias Señor, gracias por sanarme Señor, gracias por perdonar mis pecados. Y sabe que, amados hermanos, es triste que hay personas, lo digo porque he visto algunas personas han sido sanadas de alguna enfermedad, pero ¿qué hacen? No le dan gracias a Dios, más bien se van al mundo y regresan al pecado y empiezan otra vez a practicar el pecado, a disfrutar de la vida en pecado, una vida desenfrenada. Y tristemente hay personas así que son personas malagradecidas, como estos 9 hombres leprosos, que se olvidaron de ese milagro que recibieron del Señor Jesús. Por eso es que Dios no quiere que seamos personas malagradecidas, sino personas agradecidas con el Señor. Que le demos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Dice que este hombre leproso se postró en tierra a los pies del Señor Jesús.
se humilló delante del Señor Jesús. Yo imagino que este hombre le dio gracias al Señor Jesús. Le dijo, Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque me sanaste, Señor. Señor, ¿cómo te podré pagar, Señor, por haberme sanado? Yo creo que este hombre leproso vivió toda su vida agradecido con Dios. Debemos de ser personas agradecidas con Dios, vivir agradecidos con Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, como este hombre leproso que regresó al Señor Jesús, postrándose a los pies de Él, dándole gracias. Y dice que este hombre era un hombre samaritano. No fue un hombre judío, no fue un hombre, no fue un hombre sacerdote, no, fue un hombre samaritano. Versículo 17 dice, respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Nuestro Señor Jesús le preguntó a este hombre leproso, le dice, ¿no fueron 10 los que yo sané, los que yo limpié, los que yo restauré? ¿Qué pasó con los 9? ¿Qué pasó con los demás 9 que yo sané? Y de plano que estos 9 hombres que fueron sanados de la lepra, se fueron al mundo y fueron a vivir su vida, a disfrutar de la vida, sin acordarse del Señor Jesús, sin darle gracias al Señor Jesús. ¿Y los 9 dónde están? ¿A dónde se fueron esos 9 hombres leprosos? Quizás se olvidaron del milagro y regresaron a disfrutar la vida, como muchos, que cuando el Señor Jesús los sana del pecado, los restaura, ¿verdad? Como algunas personas que cuando el Señor los sana y les hace un milagro, no se acuerdan de darle gracias al Señor, se olvidan de esa obra que el Señor hizo y se van una vez más a practicar el pecado. Qué triste porque hay personas así que se olvidan del Maestro, que se olvidan de darle gracias al Maestro. Y dice que, ¿y los 9 dónde están? Versículo 18 dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Solamente un extranjero. Uno regresó a darle gracias al Maestro. Qué bonito es que este hombre leproso no se olvidó del milagro que el Señor Jesús le hizo, sino más bien este hombre leproso se acordó y le fue a darle gracias al Maestro. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos algo que agradecerle al Señor Jesús. Más bien hay mucho por qué darle gracias a Dios. Hay cientos de cosas por qué debemos darle gracias a Dios, o cientos razones por qué debemos de darle gracias a Dios. Porque el Señor Jesús perdonó nuestros pecados, nos rompió de los malos deseos, de los malos hábitos, de las adicciones, de esos vicios que nos ataban, ¿verdad? Y Él hizo un milagro a nosotros y quizás para algunos el Señor Jesús nos sanó de alguna enfermedad, nos restauró, devolviéndonos nuestra salud, ¿verdad? Y solo uno dice aquí regresó a darle gracias al Maestro. Solo uno. ¿Qué pasó con los 9? No sabemos, pero estos 9 se olvidaron de regresar a darle gracias al Maestro. Y aquí es donde me enseña el Señor Jesús de no olvidarme de dónde nos sacó el Señor Jesús. No olvidarnos de dónde nos sacó el Señor Jesús. Porque uno se puede olvidar de dónde nos sacó el Maestro.
Y cuando nos acordamos de dónde, qué vida era lo que practicábamos antes de conocer al Señor Jesús. Y cuando nos acordamos de eso, le damos gracias al Señor Jesús y decirle, Señor Jesús, gracias, gracias porque me sanaste, me perdonaste, me limpiaste de todos mis pecados. Y en este caso yo creo que este hombre leproso que fue sanado de la lepra, yo creo que este hombre, yo me imagino que este hombre estaba tan agradecido con el maestro, estaba tan agradecido que regresó al maestro y se humilló y le dio gracias al Señor. Glorificó el nombre del Señor Jesús y comenzó a testificar, de repente comenzó a testificar a las demás personas de cómo el Señor lo había sanado. Y yo creo que este hombre leproso pudo disfrutar una vez más esa vida que las demás personas vivían, una vida de sanidad, porque los hombres leprosos no eran personas que podían acercarse a las personas que estaban sanos. Ellos no podían. Ellos tenían que alejarse de las demás personas. Pero cuando este hombre leproso fue sanado, pudo y regresó a sus vecinos, a sus familiares, ¿verdad? Y pudo regresar a la sociedad y vivir entre ellos, ¿verdad? Ahora usted y yo que fuimos sanados del pecado de la lepra, podemos gozar de una nueva vida. Podemos gozar de esta nueva vida espiritual. Ahora usted y yo, que ya fuimos sanados del pecado de la lepra, ahora podemos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Ahora usted y yo podemos disfrutar de la paz, del gozo, del amor de Dios, de tantas bendiciones que Dios tenía para nosotros, que nos era prohibido disfrutar. Porque antes de conocer a Cristo, nosotros no podíamos disfrutar de la verdadera paz, del verdadero gozo, del verdadero amor, de estas bendiciones, que solamente eran bendiciones para el pueblo de Israel. Mas ahora usted y yo podemos disfrutar de estas ricas bendiciones que Dios nos ha otorgado, que nos ha dado, que nos ha entregado cada uno de nosotros, que cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesús, el Señor Jesús perdonó nuestros pecados, echó nuestros pecados a la profundidad de la mar y se olvidó de nuestros pecados. Y ahora usted y yo, cuando el Señor Jesús ya nos perdonó, podemos regresar a los pies del Maestro y darle gracias a Dios. Darle gracias a Él, porque Él merece que nosotros le agradezcamos y no ser como estos 9 hombres leprosos que no se acordaron de lo que el Señor había hecho por ellos, pero tener esa actitud de ese hombre leproso que regresó a darle gracias al Maestro. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Versículo 19 dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es decir, el Señor Jesús le dijo a este hombre leproso, levántate, hijo, vete, ahora ya eres limpio, ahora ya eres restaurado, ahora recibes tu sanidad, ahora regresa a tus seres queridos, a tus amigos, a la sociedad, y ahora vete, tu fe te ha salvado, por cuanto creíste en mí, por cuanto confiaste en mí, eres salvado. Ahora, yo creo que el hombre leproso regresó
a su casa, no sé, a la ciudad, y, y empezó a relacionarse con las demás personas, ¿verdad? Y gracias a Dios que Dios ya nos sanó, nos perdonó de muchos pecados, y nos sigue perdonando nuestro Señor Jesús de nuestros pecados. Y cuando Él nos perdona, debemos de darle gracias a Dios. Porque cuando uno se acerca a la presencia de Dios, amados hermanos, cuando uno se acerca a la presencia del Señor Jesús, a veces uno se siente todavía necesitado del Señor, se siente que todavía tiene que limpiarse de muchos pecados, de malos pensamientos, de malos deseos, ¿verdad? Pero cuando uno se acerca a la santidad de Dios y uno se mira a su condición, dice, Señor, límpiame más, purifícame, Señor, lávame más, Señor, restáurame y ayúdame, Señor, a cada día mejorar. Ayúdame, Señor, a ser mejor, a cada día, cambiar las áreas que no puedo cambiar, ser una persona más diferente, ser una persona más paciente, una persona más agradecida contigo. Y debemos de tener esa actitud que tuvo ese hombre leproso, de regresar al Señor Jesús y darle gracias, Maestro. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, espero que cada uno de nosotros hayamos aprendido algo de esta historia, de los 10 leprosos que fueron limpiados. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de sus vidas, pues para mí esta historia fue algo que aprendí, ¿verdad? De tener esa actitud, como la actitud del hombre leproso, de agradecerle a Dios a cada día, agradecerle al Señor por todas sus bendiciones, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Y espero, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente.